Hola, desde las industrias cárnicas se propone Sardiguets. Este producto fue diseñado por Daniela Barragán, Angie Rodríguez y Carol Navarro. Colombia no alcanza a tener el panorama tan positivo que presenta Centroamérica y los demás países del mundo frente a la exportación de sardinas. Es por esto que un producto a base de sardinas proporciona un panorama positivo en la exportación del país. Nuestros nuggets de sardinas son alimentos ultraprocesados, pues son producidos a partir de procesamientos industriales complejos que se mencionarán posteriormente. Además, cuentan con diferentes aditivos y son hechos a partir de alimentos procesados como la harina de trigo, miga de pan y otros aditivos como la sal y conservantes químicos. Sus ingredientes principales le permiten tener un alto contenido de proteínas, ácidos grasos esenciales y vitaminas importantes para la salud. Además, el tipo de procesamiento que tiene le permite ser rico al paladar, siendo crocante, suave y con un sabor característico de nuggets, pero con las propiedades de las sardinas. Todo esto le permite ser un alimento esencial para los adultos mayores, para que ellos puedan aprovechar todas estas características nutricionales y sensoriales. Nuestras materias primas mayoritarias son las sardinas, harina de trigo y miga de pan y huevo, en donde las sardinas y el huevo son alimentos perecederos ya que se deterioran rápidamente por su alto contenido de humedad y actividad de agua. Y la harina de trigo y miga de pan son alimentos no perecederos, es decir, pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo sin deteriorarse o pues tienen un bajo contenido de humedad y actividad de agua. Ahora bien, en cuanto a la composición de las sardinas, estas cuentan con 22,9 gramos de grasa, de los cuales tienen un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Dentro de ellos están los omega 3. Estos son bastante beneficiosos ya que ayudan a retrasar el deterioro cognitivo leve y el riesgo a padecer Alzheimer. Además, cuentan con 20,3 gramos de proteína, lo cual es un alto contenido de proteína, eh, y esto ayuda a personas mayores especialmente para evitar el desgaste muscular. Dentro de sus cenizas, con 1,2 gramos de cenizas, están las vitaminas y la vitamina A con 28,2 miligramos en su composición. Esta vitamina es bastante beneficiosa consumirla adecuadamente ya que ayuda a tener un sistema inmune, sistema reproductorio, crecimiento y desarrollo normal y adecuado. También tiene diferentes minerales como el calcio, magnesio y potasio y un contenido de agua de 74,4%. Ahora bien, la harina de trigo y miga de pan tienen un alto contenido de carbohidratos de 58,9 gramos, pero esto es bastante beneficioso, pues nosotros los humanos eh, utilizamos los carbohidratos como nuestra fuente principal de energía, en donde entre el 50 y el 60% de nuestra ingesta calórica diaria proviene de este macronutriente. Y siguiendo con los huevos, estos tienen 11,2 gramos de grasa y 12,9 gramos de proteína, donde los beneficios fueron anteriormente mencionados. Pero cabe aclarar que tanto los huevos como las sardinas, al ser proteínas animales, tienen un perfil de aminoácidos completo, lo cual es bastante beneficioso para la salud. Pero los agentes físicos se tiene inicialmente la luz, provocando que el alimento se oxide y se creen olores indeseados. También la temperatura afecta las sardinas cuando estas no están congeladas adecuadamente. Esto crea que se empiece a deteriorar el alimento y que sus propiedades cambien debido a cambios físicos que ocurren dentro de él. Dentro de los agentes químicos se tiene, bueno, primero que tener en cuenta que la carne de pescado es mucho más frágil que la carne de otros animales. Es por eso que esta es muy propensa a crear magulladuras y hematomas, causando que se vuelva muy suave, blanda y en ocasiones se decolore. Esto también podría ocurrir por las enzimas como las catepsinas, que son proteasas y estas pues hacen parte de la degradación proteica, haciendo que los tejidos se ablanden. En cuanto a agentes biológicos, se tiene una intoxicación muy común por las sardinas, la cual es la histamina, que se genera cuando el alimento no es almacenado con condiciones de temperatura adecuadas.
Y una vez aparezca esta intoxicación, es muy difícil eliminarla, casi que no se puede eliminar. Las bacterias causantes de esta intoxicación generalmente son la E. coli, Vibrio, Clostridium, Salmonella, entre otros. Teniendo en cuenta que la materia prima principal del producto son las sardinas, estas deben tener un tratamiento estricto, ya que en su composición abundan los ácidos grasos insaturados y las proteínas, las cuales son sensibles a la descomposición acelerada por el contacto con microorganismos a temperatura ambiente. Dicho pretratamiento está presentado en pantalla mediante un diagrama de bloques que esquematiza cada una de sus etapas. El proceso comienza desde el momento de la pesca, dado que las sardinas deben ser conservadas a temperaturas menores a 10 grados Celsius, y posteriormente, al llegar a la industria, se debe inspeccionar la calidad de la pesca, revisando que si tienen las agallas o los ojos rojos, teniendo en cuenta que estos no deben presentar ningún tipo de coloración ni olores fuertes, porque estos son signos de descomposición y poca frescura. Adicionalmente, se debe revisar que el pescado no posee sustancias contaminantes presentes en su superficie y tanto si se observa dicha contaminación o no, se debe hacer un lavado con agua salada para eliminar y retirar los residuos de sangre en la materia prima. Posteriormente, la pesca se debe almacenar en cajas plásticas llenas hasta la mitad para no dañar con el peso de las sardinas superiores a las sardinas inferiores. Estas cajas se pasan por una banda donde las sardinas son cortadas para retirarles la cabeza, la cola y las tripas, y estos residuos se muelen y se sirven como alimento para otros animales. Finalmente, las sardinas se salan por inmersión en salmuera y se congelan a menos 18 grados Celsius para proceder a la línea de producción de los nuggets. Por otro lado, para hacer el apanado se debe usar harina de trigo, miga de pan y huevo líquido, recursos los cuales serán comprados de distintos proveedores encargados de su pretratamiento. Estas materias primas deben almacenarse en un lugar seco debido a que son sensibles a la humedad. Se optó por la utilización de huevo líquido porque es una opción mucho más prometedora que el huevo tradicional, debido a que este permite ampliar el rango de vida útil del producto gracias a su pretratamiento industrial. Como fue anunciado anteriormente, el pretratamiento debe ser estricto, debido a que la carencia de este tiende a degradar las proteínas, los ácidos grasos y los carbohidratos del alimento, llegando a disminuir su valor nutricional y sus beneficios a los consumidores, e incluso llegando a afectar su salud. En cuanto a las etapas de procesamiento posteriores, se puede observar cómo el proceso descrito en el diagrama presentado en pantalla comienza con la recepción de las materias primas de la etapa anterior, las cuales deben estar congeladas a menos 10 grados Celsius. Por otro lado, se recepcionan y se procesan las materias primas líquidas como el huevo líquido y las materias primas secas como la harina de trigo, la miga de pan, la sal y los condimentos, es decir, cebolla, pimentón, ajo, pimienta en polvo, junto con los conservantes, los cuales serán aditivos que permiten aumentar la vida útil del producto. Los porcentajes de la formulación del producto están presentados en la tabla en pantalla y me parece importante resaltar que estos deben mantenerse estandarizados debido a que son los que generan propiedades organolépticas memorables en el producto. Posteriormente a la recepción de los alimentos se da el proceso de molienda de las sardinas, el cual se efectúa mediante un molino de cuchillas rotativas de acero inoxidable, el cual debe estar sometido a refrigeración constante durante 4 minutos a menos 18 grados Celsius. No es necesaria la adición de hielo, debido a que el producto debe estar congelado y en una cámara de refrigeración en el proceso de la molienda. Este proceso se debe dar para cada lote, con el fin de formar una pasta homogénea que sea la base de los nuggets. En simultáneo, en una mezcladora de masa industrial se da el proceso de mezclar de los ingredientes secos mencionados anteriormente. Este proceso se debe dar a temperatura ambiente con una velocidad angular de 3000 RPM durante 10 a 15 minutos por cada lote. Posteriormente, al tener la pulpa de las sardinas molidas, se procede a prensar dicha pulpa con una prensa escurridora por presión con el fin de bajar la humedad de esta de un 80% a un 75%. Este paso es realmente importante debido a que el producto se compacta y se vuelve menos sensible a la acción de microorganismos al bajar la actividad de agua. Luego del proceso antes mencionado se da la extrusión de los nuggets, es decir, adición de calor. En este proceso se utiliza una máquina extrusora de torno sencillo con moldes de acero inoxidable de formas irregulares estandarizadas para los nuggets. En esta etapa, la temperatura de extrusión debe ser de entre 243 a 254 grados Celsius para la zona 1 y de entre 232 a 246 grados Celsius para la zona 2 de extrusión. Posteriormente se hace la inmersión en huevo líquido mediante un baño de inmersión durante 2 a 3 minutos. En simultáneo se debe hacer la hidratación de ingredientes secos, los cuales deben mezclarse manteniendo la proporción de una parte de mezcla seca junto con 3 partes de agua durante 30 minutos en una mezcladora de masa industrial que incorpore los ingredientes hasta tener un batido homogéneo. En cuanto a las masas de sardina extruida, esta debe pasar por un proceso de extracción de calor en una cámara de congelación criogénica a una temperatura de menos 18 grados Celsius durante 12 horas, con el fin de evitar su deterioro acelerado y detener la acción de los microorganismos que afectan su composición.
Luego del tiempo de congelación se debe tomar cada una de las unidades del producto e introducirlas a un recubrimiento o rebozado por inmersión con el batido obtenido de la hidratación de los ingredientes secos. Este procedimiento se da por medio de un baño de inmersión durante 2 a 3 minutos. Después de salir del procedimiento antes mencionado, cada una de las unidades debe ser recubierta por miga de pan de forma tradicional, es decir, mediante mano de obra humana, con el fin de darle la crocancia característica de los nuggets. Es importante resaltar que se optó por utilizar mano de obra humana debido a que este procedimiento requiere de mucho cuidado al manipular el producto y utilizar un equipo industrial puede deteriorarlo mecánicamente. Como una de las últimas etapas de procesamiento, se debe dar una adición de calor mediante el proceso de fritura por aire a temperatura de 180 grados Celsius durante 3 minutos en una freidora de aire industrial utilizando aceite de girasol en pequeñas cantidades debido a que este tipo de fritura evita la absorción excesiva de aceite. Posteriormente, se da la etapa de almacenamiento y empacado, en la cual se refrigeran y se congelan los nuggets a menos 18 grados Celsius cubiertos con un vinipel para evitar que el producto se escarche con la temperatura. Y finalmente son empacados en una funda al vacío de plástico a base de polietileno con el fin de mantener la inocuidad del alimento. Como parte de la conservación química del alimento, se utilizaron diferentes aditivos como la goma guar, que actúa como espesante natural y gelificante para controlar la movilidad de materiales dispersados o disueltos para mantener la contextura y estructura del nugget. Además, se agregará extracto de pimentón, capsaicina y capsorubina para otorgarle el pigmento al alimento. También se hará la adición del fosfato monocálcico, el cual actúa como acidulante natural y regulador de acidez, manteniendo estable el pH del alimento y evitando la entrada de microorganismos patógenos. Finalmente, se adicionará el sorbato de potasio, el cual actúa como un conservante natural que inhibe la aparición de microorganismos patógenos en el alimento como hongos y levaduras que afectarían directamente al producto al tener un alto porcentaje en carbohidratos en su composición. Cabe resaltar que el consumo en exceso de aditivos puede tener efectos nocivos para la salud. Es por esto que para la realización del producto se establecen las dosis máximas de estos con el Codex Alimentarius. Debido a que para el almacenaje se espera que el producto tenga un empaque que sea permeable al vapor con el propósito de que así se pueda disminuir la humedad y el porcentaje de deterioro, se propone un empaque de material multicapa con barrera de los aromas y gases como oxígeno, nitrógeno y gas carbónico. Además, su composición va a ser de poliamida, adhesivo de construcción con una capa sellante de PVD, lo que va a permitir tener resistencia al rasgado y punzado y presentar una barrera al vapor de agua que posibilita buenas propiedades de elongación. Además, este proceso se va a llevar a cabo con una termoselladora al vacío. Respecto a las condiciones de almacenamiento, se propone que en la tapa de congelado la masa compuesta por harina de trigo y bioconservantes se someta a un proceso de congelación por un periodo de 6 horas hasta que esta masa homogenizada que está contenida en una bolsa alcance los menos 18 grados centígrados. Posteriormente pasa por las diferentes etapas de pretratamiento y al llegar al almacenado se espera que los nuggets sean embolsados a su temperatura de congelación, la cual es menos 18 grados centígrados. Esa temperatura se escogió debido a que logra minimizar el crecimiento y la cantidad de los microorganismos. El proceso de congelación debe transcurrir lo más rápido posible para alcanzar una calidad elevada del producto. Y al utilizar la congelación criogénica rápida, el agua dentro y fuera de las células se congelan a la misma velocidad, asegurando que así que la célula permanezca intacta y que el alimento conserve tanto su frescor, sabor como textura, casi como si nunca se hubiese congelado. Además, se espera que para almacenaje a temperatura constante el producto tenga un empaque que sea permeable al vapor con el propósito de que así se pueda disminuir la humedad y el porcentaje de deterioro. Este factor requiere un control y corrección debido a que el producto, una vez terminado, debe tener una humedad cercana al 78%, para que así se pueda asegurar una calidad óptima.